deben de manejar es qué es PowerPoint. Yo se lo defino ahorita si ustedes así desean y espero tengan a la mano su libreta de apuntes de informática para que anoten ahí el concepto y definir qué es PowerPoint y para qué se utiliza. PowerPoint es una herramienta de Office, de las muchas herramientas que nos ofrece el paquete de Office, que se utiliza para realizar presentaciones. En PowerPoint hay que definir, es fácil de utilizar, ¿verdad? Es de las aplicaciones más sencillas y de las más utilizadas a nivel mundial para la realización de presentaciones, a diferencia de otras, ¿verdad? Eso no quiere decir que solo PowerPoint me va a servir para hacer presentaciones. Existen muchas otras aplicaciones o programas para realizar presentaciones, pero PowerPoint es de los preferidos, ¿verdad? Aquí hay que definir también dos conceptos que son qué es una presentación y qué es una diapositiva, distinguir qué es cada una de estas. Presentación es el conjunto de diapositivas. Por ejemplo, en este caso, yo tengo una presentación de 8 diapositivas. Diapositivas son cada hojita de trabajo que yo tengo en mi presentación para desarrollar mi temática, ¿verdad? Las diapositivas tienen diversos diseños. Y si yo les preguntara cuáles son los diseños de diapositivas, ustedes me tendrían que decir son diapositiva de título y objeto, de encabezado de sección, de dos objetos, de comparación, de solo el título, diapositiva con diseño en blanco, diapositiva con diseño de contenido y título, y imagen con título. Esos son los diseños. ¿Okay? Si yo les preguntara las partes de PowerPoint, ustedes me tendrían que decir, ok, esta franja roja de aquí arriba es la barra de título, donde a mí me va a aparecer el nombre de mi presentación con las herramientas básicas de toda esta cinta, que son la de cerrar, maximizar y minimizar, y las de acceso rápido, que son las de guardar, las de deshacer y retroceder en el procedimiento, así como la de proyectar. Luego, también tengo mi cinta de herramientas o de grupos de herramientas que son archivo, inicio, insertar, diseño, transiciones, animaciones, presentación con diapositiva, revisar, vista y ayuda. Estas también yo las nombro como pestañas, ¿verdad? Cada una de esas pestañas contiene un grupo o varios grupos de herramientas. En este caso, la primera, que es la pestaña de inicio, que también está en Word, contiene diferentes grupos de herramientas. Tiene el grupo de portapapeles, que al igual que Word, tiene la herramienta de pegar, copiar, copiar, que es estas dos hojitas, cortar, que es la de la tijera, y copiar formato, que es esta como en forma de escoba, ¿verdad? Al igual que en Word, sirven para lo mismo. Luego está otro grupo de herramientas que es similar en Word, que es el grupo de fuente, que es este de aquí. ¿Qué herramientas tiene fuente? El de cambiar el tipo de letra, que es este de aquí. Nos ofrece una diversidad de estilos de letras para poder yo modificar y personalizar mi presentación. El del cambio de tamaño también de mi fuente. Cuando yo hablo de fuente, hablo del tipo de letra. En este caso, en PowerPoint, mi último tamaño llega a 96, en Word llegaba a 72, si ustedes recordarán. Pero si yo quiero la letra a más de 96, entonces puedo usar esta otra herramienta, que es la A, la letra A en mayúscula, y tiene la flechita indicando hacia arriba, que nos indica que aquí yo puedo aumentar el tamaño de la letra. Y el que tiene la letra A con la flechita hacia abajo me indica que puedo disminuir la letra, el tamaño de letra, ¿verdad? Otra herramienta similar aquí y en Word es la negrita, que es la N. Apréndanse eso, anótenlo, negrita, N. De hecho, les dejé de tarea copiarme estas herramientas, dibujarlas y colocar ahí la función que tiene cada una de ellas, porque eso le va a salir en el examen. La N, que es negrita, la K, que es cursiva, la S, que es subrayado, esta otra S, que no sale en Word, y aquí sí, esta es para colocarle un sombreado. Voy a hacer zoom en el texto de informática para que vean la diferencia. Vean bien cómo está la palabra informática. Cuando yo le doy clic en la S,
le aparece, si ustedes se fijan, una pequeña sombrita al texto. Voy a acercar más. Miren esta sombrita alrededor de la O. Esa es el efecto que tiene esa S que está a la par de subrayado. No es subrayado, ¿verdad? Está a la par de subrayado. En Word encontramos la letra A, que nos sirve para colocarle efectos a las letras. En este caso, el único efecto que le colocamos aquí en PowerPoint a nuestro texto es la sombra. Luego está tachado, que sirve para exactamente lo mismo que en Word, que es pasarle una línea así a una palabra cuando hay una palabra mal escrita o queremos resaltar alguna palabra del texto. Este que es el espaciado entre caracteres, que me sirve para ver la distancia entre cada letra. Por ejemplo, si yo le doy clic y le pongo muy separado, si ustedes se fijan, el espacio entre la I y la N es mayor. Y si le doy muy estrecho, es menor. Entonces, para eso me sirve esta herramienta de espaciado, que no lo encuentro tan sencillo o tan directo en Word. Luego esta que es la A de pasar a mayúscula o a minúscula el texto, ese también está en Word en el grupo de fuentes. El de resaltado y el de cambiado de color, que son similares aquí en Word. Otro grupo similar en Power y en Word es el grupo de párrafo. Tiene las mismas herramientas, ¿verdad? Alinear el texto hacia la izquierda, hacia el centro, hacia la derecha o justificarlo. También tiene las herramientas de viñetas, con estos símbolos, ya sea puntitos o sean los check o las flechitas. O también las viñetas en números cardinales o números romanos. También está el alfabeto. Si yo quiero colocar enumerado mi texto, pues también puedo usar estas viñetas, sea en mayúscula o sea en minúscula. Eso en cuanto al grupo de fuentes. También está el interlineado. El interlineado es el espacio entre líneas. Por ejemplo, si yo tengo un párrafo como en la segunda diapositiva, aquí, permítanme, voy a disminuir el zoom, aquí. Si yo le pongo un interlineado de 2, el espacio entre cada línea en mi párrafo es mayor. Si le pongo 1.0 es menor. Para eso sirve el interlineado. Este que es la dirección de texto, para orientación del texto, yo lo coloco si quiero mi texto de manera vertical, que es como está ahorita, o lo quiero de manera vertical o girar, como dice aquí, el texto a 90 grados, o lo quiero girar a 270 grados, que ya me lo gira de manera vertical, pero en un lado inverso, o el apilado, que es una letra sobre otra. ¿Okay? Esta herramienta no se encuentra en el grupo de párrafos en Word, aquí sí. Este que me orienta mi texto, ya sea hacia arriba de mi cuadro de texto, o hacia abajo, o hacia el centro. ¿Okay? Y la herramienta de Smart, que en Word nosotros no lo vamos a encontrar en el grupo de párrafos, sino que tendríamos que ir al grupo de insertar. Ahí lo vamos a encontrar. Aquí en Power la encontramos en el grupo de herramientas de párrafo. Luego tenemos grupos nuevos, como es el grupo de diapositivas, que es todo acerca de los diseños de la diapositiva, como lo que hicimos y vimos, ya saben todos los diseños que hay. Y el grupo de dibujo, que me da a mí la opción de insertar una forma, cualquier forma, así como lo enseñé en Word, ¿verdad? Y para hacer todos los cambios, un color a la forma o un texto. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de texto que es parte de la forma. Entonces, si yo quisiera ponerle un color diferente a ese cuadrito, solo me voy a ir a relleno de forma y le coloco un color de relleno diferente, pero como para resaltarlo, ¿verdad? Resaltar ese cuadro de texto entre los demás que está ahí. ¿Sí? Igual al contorno le puedo poner, ahorita tiene el contorno en color verde. Contorno es la orilla del cuadro, ¿verdad? Pero si yo quiero resaltarlo o que tenga otro color, por ejemplo, que tenga el color azul, lo puedo hacer. Para anotarlo, para que ustedes lo vean mejor, voy a hacer el grosor de la línea mayor de 6 puntos, por ejemplo, para que vean cuál es el contorno, es esa orillita de mi cuadro de texto. Una herramienta que vimos también la semana pasada y que es algo nuevo es este grupo de diseñador.
a mí me presenta esta herramienta de ideas rápidas. Con esta herramienta yo puedo colocarle un diseño nuevo a mi diapositiva, que es algo que los que ya han tenido clases conmigo no lo habían hecho. En el caso cuando tenemos más de una imagen es un poquito más complicado o no nos lanza a nosotros una idea de diseño porque hay dos imágenes. Lo que hace esta herramienta es ordenar o distribuir bien cada recurso o cada objeto que yo tenga en mi diapositiva. Por ejemplo, aquí yo tenía esta imagen y tenía mi texto. Entonces, cuando le di clic aquí, lo que hizo fue mostrarme una opción para yo distribuir mejor mis recursos, la imagen y mis textos. ¿Sí? Igual aquí en la primera me mostró diseños para poder ordenar y tener una mejor presentación. Eso no lo habíamos visto en otras clases. Ahora, después de hablar un poquito sobre la pestaña inicio, vamos a hablar sobre una rapidito que es transiciones. Algunos ya saben utilizar esta herramienta, otros no. Las transiciones son efectos. Voy a quitar esta de aquí para que puedan ver mejor la presentación. Voy a hacer este zoom, ¿sí? Las transiciones son efectos de entrada y de salida que yo le voy a aplicar a mi diapositiva. Y recuerden que diapositiva es cada cuadrito de trabajo. Entonces, por ejemplo, tengo aquí mi variedad de efectos. Por ejemplo, le puedo poner este de avión y mi diapositiva va a entrar de esta manera. Solo basta con que yo seleccione la diapositiva aquí y elija el efecto que le quiero poner para que lo tenga. Ya estuvo. Ahí ya tiene ese efecto, esa transición. Paso a la siguiente. Si yo quiero que cada diapositiva tenga un efecto diferente, solo me paso a la siguiente y elijo un efecto diferente. Vamos a ver. Este de cortina para la segunda. ¿Okay? A la tercera diapositiva le vamos a poner este de fracturar para que pase a la tercera diapositiva. Y a la cuarta le vamos a poner, vamos a ver, este que está aquí, el panel. Y lo que pasa es lo siguiente, con las transiciones. Yo proyecto aquí o abajo y así va a entrar mi diapositiva. Doy un clic para pasar a la siguiente y va a entrar con el efecto o la transición que yo le acabo de colocar. Doy otro clic para la tercera y entró de la manera con la transición que yo le coloqué, igual en el caso de la cuarta que le coloqué que entrara con panel. Ahora, vean la diferencia de cómo entraron estas 4 diapositivas y cómo van a entrar el resto que no tiene transición. Solo simplemente van pasando sin ningún efecto. Y solo van entrando y saliendo. Esa es la diferencia. Ahora, si yo quiero que todas mis diapositivas tengan el mismo efecto de entrada, o sea, la misma transición, entonces yo selecciono la transición que yo quiero, en este caso voy a elegir avión, y luego le doy aquí, donde dice aplicar a todas. Cuando yo doy clic, entonces, y voy a presentar, si ustedes se fijan, todas van a entrar y salir con el efecto o la transición de avión. Pero para eso le tengo que dar en donde dice aplicar a todas, seleccionar la transición y luego aplicar a todas, para que entren y salgan de la misma manera, con el mismo efecto. Si se van fijando, tal vez a algunos se les trabe ahí, porque cuando se realizan estas presentaciones así por Zoom, un poquito como más lento. ¿Okay? ¿Entendieron qué es la transición y cómo se coloca? Ajá. ¿Entendieron? ¿No entendieron cómo se colocan las transiciones? Okay, voy a volver a repetir. Sencillo. Doy clic en la diapositiva. Diapositiva es cada hojita de estas que yo tengo aquí al lado. Luego voy a la pestaña donde dice transiciones, aquí arriba. Leo. Luego me miro todo el grupo de transiciones que tengo aquí.
Las transiciones son efectos de entrada y de salida de cada diapositiva. Busco y selecciono la que más me guste, solo doy clic y ya la tiene. Así de sencillo. Si yo quiero que todas mis diapositivas tengan la misma transición, entonces solo selecciono el efecto o la transición que yo quiero y le doy aquí donde dice aplicar a todas. Y cuando se presente o cuando se proyecte, que para proyectar doy clic aquí abajo o doy clic aquí arriba en esta imagen como cortinita, como la que estaba en el laboratorio, van a poder ver ese efecto de entrada que tiene cada diapositiva. Y todas tienen el mismo porque yo le di a la opción de aplicar a todas. ¿Okay? ¿Alguno tiene dudas en ese tema o en ese instructivo para realizar esa acción? No. Seguro, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a pasar entonces a lo siguiente, que sería las animaciones. Aquí necesito que pongan mucha atención y si tienen dudas, digan. Okay. Nosotros en PowerPoint, una cosa es colocarle el efecto a toda la diapositiva, que es lo que acabamos de hacer en transición, y otra es colocarle un efecto a cada texto o a cada imagen de cada diapositiva. A eso se le conoce como animaciones. Y para agregarla, yo primero selecciono el objeto, en este caso el cuadro de texto de donde dice informática. ¿Cómo sé que yo tengo seleccionado eso? Tiene que aparecerme este cuadrito y los puntitos en todo el contorno que me indican a mí, ahí está seleccionado mi objeto. Luego me voy aquí donde dice animaciones. Yo voy a encontrar 3 tipos de animaciones y eso quiero que se lo aprendan. Hay animaciones de entrada, que son las estrellitas o las imágenes en color verde. Hay animaciones de énfasis, que están en color amarillo. Y están las animaciones de salida, que están en color rojo. Solo tenemos 10 minutitos y voy a tratar de explicarlo de manera más clara para que entiendan. Cuando yo agrego animaciones, empiezo por las de entrada y en un orden. Si yo tengo dos objetos, aquí yo tengo dos objetos. Si se fijan, tengo uno donde dice informática y tengo otro donde dice primero de BTP. Entonces voy a agregar un efecto de entrada primero a informática y luego a primero de BTP. De entrada. Okay, entonces voy ahí donde dice animaciones, después de haber seleccionado el objeto donde dice informática, y elijo qué efecto quiero que haga para entrar ese texto. Entonces voy a elegir rebote para la palabra informática. Luego ya le puse entrada a mi primer objeto, ahora le voy a poner entrada a mi segundo objeto. Y elijo rotula para mi segundo objeto. Ya tienen entrada ambos objetos. Si ya tienen entrada, voy por énfasis. Vuelvo a seleccionar mi primer objeto, que en este caso es informática. Y le voy a agregar un énfasis. Le voy a poner girar. ¿Okay? Luego ya tiene entrada y énfasis mi primer objeto, voy a colocarle énfasis a mi segundo objeto. Vamos a ponerle tambalear. ¿Okay? Que se mueva. Luego ya tienen entrada y énfasis ambos, voy por salida. Primero a mi primer objeto. Ok, aquí se me había olvidado. Voy a volver a retroceder. Voy a colocar, a este le había colocado rebote. Aquí me equivoqué yo. Le coloqué efectos de entrada a ambos, ¿verdad? Para colocarle énfasis no tengo que irme aquí directo, sino aquí donde dice agregar animación. Ahí voy a buscar el de énfasis. Le voy a colocar el de girar al primero y énfasis al segundo objeto, donde dice primero BTP. Agregar siempre animación, no aquí, donde me había ido primero, ahí me había equivocado yo. Y le doy tambalear. Ahora sí tienen entrada y énfasis ambos objetos. Me falta salida. No me voy aquí, no voy a buscar las salidas aquí, porque si no me va a eliminar la entrada y el énfasis que ya le había agregado a mis objetos, sino que me voy aquí donde dice agregar animación y busco las estrellitas en color rojo. Elijo una, por ejemplo, girar.
al primer objeto y luego me voy al segundo objeto para colocar siempre aquí en agregar animación y me voy a las opciones de salida o a las animaciones de salida y le doy rotula. ¿Qué va a pasar? Quiero que se fijen bien. Cuando yo proyecte, primero va a estar la entrada de toda mi diapositiva y esa es la transición, ese como quiebre que se mira en la pantalla. Luego doy un clic y hace entrada a mi primer objeto. Doy otro clic y hace entrada a mi segundo objeto. Doy clic y hace énfasis, o sea, una animación antes de salir mi objeto. Luego hago clic y hace énfasis mi segundo objeto. Ya terminé de ver ese tema, entonces van a hacer su salida los objetos. Salida de informática y salida de primero de BTP. Ya cuando paso a la otra es la diferencia. Miren, cuando no tienen animación, me aparece a mí el texto tal cual está. A diferencia del anterior, que yo tenía que dar clic para que entraran y salieran. ¿Ok? Eso es la animación. La animación se coloca a cada objeto. Recalco que la animación, si usted hace entrada, tiene que hacer la entrada a todos sus objetos, después pasar a énfasis a todos sus objetos y luego salida a todos sus objetos. En el mismo orden que agregó la primera animación, en el mismo orden va a agregar las otras animaciones. Si no lo hace, entonces va a perder el tiempo. Por ejemplo, aquí, vean la diferencia, yo coloco entrada a mi primer objeto, rotula, luego, erróneamente, o sea, por error, le agrego el de énfasis y al mismo tiempo le agrego después le agrego el de salida solo a un objeto. Luego vengo y hago lo mismo aquí. Primero le agrego entrada, luego énfasis, luego salida. Y miren lo que va a pasar a diferencia. Quiero que noten la diferencia de cómo hacerlo correctamente y cómo hacerlo incorrectamente. La primera diapositiva coloqué las animaciones de manera correcta, o sea, en un orden, entrada, entrada, énfasis, énfasis, salida, salida. Y en la segunda coloqué entrada, énfasis y salida a un objeto, entrada y énfasis y salida a mi segundo objeto. Lo hice sin un orden. Entonces, la diferencia la van a notar al momento de hacer la presentación. Imagínense que ustedes van a exponer y lo hicieron correctamente, va a pasar esto. Entró el título, yo voy a hablar de informática. Estoy en primero de BTP. Le coloco un efecto al título para que sea más vistoso a mi segundo objeto. Sale, ya mencioné yo de qué les voy a hablar. Okay, y tengo que pasar a la siguiente presentación. Miren lo que va a pasar. Como yo le coloqué entrada, énfasis, salida a un objeto y después las tres de un solo al otro objeto, entonces lo que va a hacer es esto. Okay, les voy a hablar de informática. Hace énfasis y salida a mi objeto. De ahí, después que ya no está el título, viene a entrar mi segundo objeto, hace énfasis y hace salida. Si yo voy a exponer y hago esto, me va a dar problemas. ¿Por qué me va a dar problemas? Porque si no estudié y voy esperanzado a la presentación, a leer la presentación, el texto que me dice a mí el concepto de qué es informática me va a aparecer hasta después de que aparezca el título. Y esto voy a tener que darle salida al título para que yo pueda ver lo que está en el texto. ¿Entendieron las animaciones? Leo el chat porque algunos ahí preguntan. ¿Entendieron lo de animaciones? Sí. Ok. Algunos ya saben que tienen que agregarlo en forma ordenada, ¿verdad? O sea, entrada a todos mis objetos, énfasis a todos mis objetos, salida a todos mis objetos. De la misma manera que en el mismo orden que inserté animaciones a un objeto, del mismo orden tengo que insertar énfasis y salida. No puedo insertar entrada, énfasis, salida a un objeto y después a otro, porque entonces no van a entrar de la misma manera y se va a crear un desorden. ¿Alguna duda hasta aquí? Hasta aquí voy a enseñarles en Power porque si les sigo me voy a quedar a medias y ya solo tengo 2 minutitos.
¿Tienen alguna duda? No. Ok. Entonces yo voy a hacer preguntas. Miraba ahí antes de hacerles las preguntitas, miraba que algunos tenían dudas de cuántos exámenes iban a hacer diarios. ¿Ustedes tienen 12 clases o 10 clases? ¿Quién me ayuda con eso? Te digo, espérame. Si me ayudan, creo que tienen matemáticas, español, psicología, informática, sociología, filosofía, Química, química, biología, física, inglés, física. Si tienen como sus 10 clases, ¿verdad? 20, 10 o 12 clases. ¿Encontró Mario cuántas? Biblia, Biblia. Ajá. Tienen como 11. inglés, Ok. Si tuviesen 10 clases, van a ser, bueno, la mayoría de grados va a ser 2 exámenes diarios. En el mismo horario de clase, ¿verdad? De 9 a 12. 2 exámenes. Si llegaran a tener más de 10 clases, entonces va a haber algún día que les va a tocar 3. Lo que se habló en la reunión el día miércoles, creo que fue que tuvimos esa reunión, es que no colocaran 2 exámenes difíciles el mismo día. En su caso, y yo entiendo, es el grado de verdad que está más cargado, porque todas las clases son teóricas, o sea, para todas las clases tienen que estudiar. No es como en ciclo, ¿verdad? Que tienen por lo menos la clase de educación física, que es práctica y que no hay que estudiar. En su caso, todas las clases las deben de estudiar. Entonces, lo que van a tratar de hacer con ustedes es de colocar clases fáciles con clases difíciles. Por ejemplo, informática se la pueden colocar con una clase difícil, como puede ser matemáticas o biología. Y la clase de psicología igual con una clase de mayor dificultad, porque igual psicología no es tan difícil. La clase de Biblia con una clase como química o